Os he explicado en vídeos anteriores, pero bueno, en este momento y dado que estoy haciendo esta pequeña saga de un poco de recopilación y de actualización de todo lo que estoy recibiendo, por lo menos a día de hoy, os puedo contar algunas cosas que se me van aclarando a mí, porque el proceso en el cual se desencadena cuando un paciente acude a mí a pedir mi ayuda tiene hecho su proceso vital o un mínimo de camino recorrido en cuanto a autoconocimiento y de corazón desea abrirse a todo aquello que pueda ayudarle de verdad a evolucionar, ¿no? Lo que se desarrolla es algo que ya me habéis oído en otros vídeos, es un poco complicado de explicar porque hay todavía y antes había más partes que no conseguía decodificar lo suficientemente para entender completamente lo que ocurría, ya que son sensaciones que yo tengo cuando el paciente, una vez explorado, se tumba en la camilla, se inicia ya un proceso en el cual yo voy sintiendo cosas y dirigiendo mi atención puedo sentir unos flujos, unos movimientos en el cuerpo energético que, aunque no puedo decodificarlos bien, entiendo que es un proceso que se pone en marcha y ese proceso en un momento determinado se para. Lo que he entendido, lo que he llegado a entender por la observación, por el interrogatorio de los pacientes, tanto de lo que me cuentan en lo que han sentido cuando han estado en la camilla como de la evolución posterior de todos ellos, es que en ese proceso el paciente mueve lo que está preparado para mover. Es decir, toda aquella información que provenga de donde provenga, que ahora os pasaré un poco a hablar de los grupos en los cuales podemos meter esas informaciones. Toda esa información que el paciente gestiona en ese momento es la que está preparado o preparada para gestionar. Entonces, se desencadena un proceso en el cual yo, digamos, soy el catalizador, pero no se hace nada que el paciente no esté preparado o no permita que se haga. ¿Qué limitaciones al final encuentras? Pues las limitaciones al final que quedan son aquellas creencias mentales o aquellas informaciones a las que el paciente todavía o no está preparado o en su inconsciente no se quiere soltar de ellas. Lo que sí se le deja es en una mejor disposición para que las vaya solucionando. Eso sí también lo veo y es muy evidente para mí. Por un lado, si tuviéramos que darle un poco forma o, digamos, desmenuzarlo más, lo que se da es una reestructuración del cuerpo energético y una realineación de ese cuerpo energético, y dentro de ese proceso, ese proceso se da porque informaciones que tienen distorsionado ese cuerpo energético se van solucionando. Al reestructurarse y realinearse el cuerpo energético, el cuerpo biológico normalmente empieza a cambiar porque depende del energético. Todo lo que ocurre en el cuerpo energético llega al físico. Algunas cosas van a llegar rápidamente y otras pueden tardar más en llegar. Hay pacientes que van a notar inmediatamente o a las pocas horas o los pocos días un cambio importante en su clínica y en su evolución, y a veces te encuentras pacientes que tardan unas semanas en empezar a notar claramente algún cambio. Como en todas las cosas, también tienes algún grupo de pacientes pequeños en mi caso, pero que no es porque yo sea muy bueno, sino porque entiendo también que la gente que me viene a mi consulta ya desde hace tiempo, pero sobre todo en los últimos 2 años, es gente afín al tipo de trabajo que yo hago. Por eso tan importante lo que hemos comentado del autoempoderamiento. El pasar de ser un paciente pasivo a un paciente activo. El paciente siente dónde tiene que ir.
La pregunta que hay que hacerse en el nuevo paradigma médico no es ¿qué puede usted hacer por mí? Sino yo creo que usted me puede ayudar. Le he escuchado, me ha propuesto algo y me resuena mucho. Creo que esto me viene bien a mí aquí y ahora. Este es el gran cambio. Bueno, a lo que iba. ¿Qué informaciones o qué grupos de información, por lo menos a día de hoy, he detectado que ocurre y que todos estamos gestionando todos los días y con este tipo de tratamientos se acelera esa gestión o se hace mucho más clara? Bueno, dentro del proceso que se desencadena, tengo muy claro que hay informaciones que tienen que ver con experiencias vitales que hemos podido tener en cualquier momento de nuestra existencia. Y en cualquier momento de nuestra existencia significa que son experiencias que puedes haber tenido hace 6 días, hace 6 meses, hace 6 años, cuando tenías 3 años, cuando estabas en el vientre de tu madre, en el momento del parto, o si hablamos en tiempo lineal, en tercera dimensión, podríamos hablar de vidas anteriores. Porque la reencarnación para mí es un hecho muy evidenciable. Ya he bebido de muchas fuentes y he tenido experiencias directas tanto con pacientes míos como con otros médicos, amigos míos, conocidos míos, que funcionan con otros enfoques, con otras facilidades que ellos tienen y que tienen un acceso más claro a esa información y, digamos, las conclusiones, todos hemos llegado a las mismas conclusiones. Entonces, para mí es algo evidente, que no tiene la menor duda. Pero bueno, ya os digo, como siempre, esto es cómo yo lo veo yo y mi experiencia, que no intento convencer a nadie de ello. Simplemente la comparto con todos vosotros, porque creo que ahora más que nunca, los que veis este canal, sobre todo, este tipo de canales, os interesa porque estáis muy abiertos y muy ávidos de todo esto para engrasar vuestro propio proceso personal de evolución conciencial. Vale, entonces tenemos por un lado estas informaciones personales existenciales. Luego también hay otras, también existenciales, pero que pertenecen al linaje en el cual hemos encarnado. Nuestra alma encarna en un cuerpo físico que pertenece al linaje. En nuestra, digamos, tanto a través del linaje materno como a través del linaje paterno, podemos encontrarnos muchas informaciones transgeneracionales que pueden llegar a nosotros. Y no es tanto que haya una alteración genética, sino que hay una información energética que se puede ir transmitiendo. Entonces, digamos, un impacto emocional brusco o brutal o a contrapié o algo que se ha escondido o algo familiar, alguna cosa que empezó varias generaciones antes, puede transmitirse y estando tú encarnado en este linaje se puede activar a través de tu cuerpo energético, te llega esa información y tú empiezas a tener una sintomatología o unos problemas o unas actitudes o unas tendencias que no entiendes bien por qué ocurren, pero que hay veces que eso depende de una información transgeneracional. Las informaciones transgeneracionales se suelen trabajar muy específicamente haciendo lo que muchos de vosotros ya conocéis, que son las constelaciones familiares. Bueno, yo en mi experiencia es uno de los grupos de información que se puede mover en la cama cuántica, que es como yo llamo al proceso energético que se desencadena. Bueno, el nombre que se me dio a través de un paciente que canalizó ese nombre para mí, se me dijo, lo que tú haces se llama así, me dicen esto para ti, se llama así, o vale, pues lo voy a llamar así. Entonces, bueno, ese es otro tipo de información clara que aparece. Después tenemos muchas programaciones mentales que esas no son ni nuestras, que yo interpreto que bien o son del inconsciente colectivo del cual estamos todos conectados en red, y son programaciones mentales que están metidas en ese inconsciente colectivo y que tenemos aceptadas sin darnos muchas de ellas, sin darnos ni cuenta. Esas aceptaciones que se reflejan en nuestro inconsciente y llegan a través de nuestra mente al cuerpo biológico, se pueden activar en cualquier momento ante determinadas experiencias. Entonces, digamos que ahí estarían muchas enfermedades, muchas de las aceptaciones de las enfermedades, de la escasez, del sufrimiento y de muchas cosas que en nuestra experiencia diaria aparecen
y que hablan de lo que no somos como seres espirituales, pero sí de lo que tenemos aceptado a nivel mental. Entonces, aquí el cambio es darse cuenta de que muchas cosas de que todo está primero aceptado a nivel mental y luego se expresa a nivel físico o denso. Entonces, de lo energético llega a lo denso pasando por lo mental. Si lo mental está lleno de ciertas programaciones, lo energético muchas veces no llega bien a lo físico o se distorsiona en el camino porque en el cuerpo mental tenemos tantas programaciones, tanta basura metida, que eso distorsiona la información y se proyecta a nivel del cuerpo biológico y a nivel de nuestra realidad exterior de una manera que no es la armonía del estado del ser, del estado del alma que somos de verdad. Entonces no se está reflejando en tercera dimensión lo que realmente somos a niveles más superiores. Bien. Luego también, evidentemente, alrededor de nuestro cuerpo energético, cuando entra en distorsión, con todo esto también se pueden pegar entidades, parásitos energéticos que viven en las mismas frecuencias vibracionales en las cuales está nuestro cuerpo energético, ese que no vemos con los ojos de nuestro cuerpo físico. Y como no vemos nuestro cuerpo energético, tampoco vemos a esas entidades, a los parásitos, ni siquiera almas desencarnadas que se han quedado en cuarta dimensión, que no han ido a la luz donde deberían de ir, y se quedan y a veces se quedan pegadas pegadas o interfiriendo con nuestro cuerpo energético y creando una distorsión. Esas distorsiones también las sentimos, nos afectan y detrás de ellas muchas veces están toda esta gama de entidades, parásitos, almas desencarnadas que, bueno, pues con un poco de paciencia y buen hacer, la mayoría de ellas se pueden sacar, se pueden limpiar y no pueden tampoco hacer gran cosa cuando tú vas resolviendo todos tus conflictos. Por eso lo más importante es resolverlo de uno, el trabajo individual, porque así estos parásitos y estas entidades oscuras no pueden hacerte prácticamente, no pueden hacer nada cuando no tienen a qué engancharse. Es decir, todo aquello que nos da miedo, que nos preocupa, que nos crea angustia, ansiedad, son puertas que abrimos para que muchas veces pues, se nos enganchen con eso. Y esas cosas también dependen a veces de esas programaciones parásitas que tenemos, que nos han metido a nivel mental, que hace que vivamos la vida o la interpretemos de una manera muy distinta a la que realmente es desde nuestro estado del ser o desde nuestra alma. Bueno, ¿qué más cosas? Bueno, se dan procesos, he llegado a detectar que se dan procesos de como una especie de cirugía energética dentro de eso, dentro del proceso de la cama cuántica. Y bueno, hay gente que tiene mucha más clarividencia que yo no tengo mucha, yo percibo los movimientos, es más, mi desarrollo es más kinestésico, pero la gente que tiene clarividencia, que digamos tiene una mayor conexión con la vista de su cuerpo energético, digamos que yo tengo un mayor desarrollo a través de mi cuerpo energético del tacto, pero hay gente que tiene de la vista y bueno, esa gente más de uno te dice, no, aquí ha habido seres trabajando contigo, hay seres de luz, hay seres que evidentemente yo no los veo tampoco, pero percibo que sí están y que, digamos, entran o vienen a ayudar dentro del proceso que se desencadena para la gestión de todas estas informaciones que se pueden poner en juego. Y una cosa que recientemente también se me ha como revelado o que puedo percibirla, porque me ha venido la idea de que la testara y así está ocurriendo, es que en estos momentos la gente que está mínimamente despierta y que está evolucionando, estamos haciendo descargas de software energético. Es decir, está entrando energía, información o códigos de información y estamos desechando códigos antiguos o software viejo, que podríamos decirlo así. Eso lo veo ahora mismo en todos los tratamientos, está ocurriendo. Entonces supongo que esa entrada y salida de energía es directamente proporcional primero al grado de desarrollo de conciencia de cada persona y a lo que necesite cada ser humano en cada momento. Y bueno, digamos que esos son los principales grupos de información que a día de hoy puedo entender
y puedo decir que ocurren en la consulta. Como todo, esto es un poco como lo veo yo y como lo percibo yo. Que sea exactamente como lo estoy contando, bueno, pues no se podría decir, pero lo que está claro es que pasan cosas, pasan muchas cosas, y si no es esto, tiene que ser algo muy parecido. Porque los procesos son cada vez más potentes, la gente cada vez, mientras está en la camilla ocurriendo todo esto, hay más gente que te cuenta cosas, y la gente que te cuenta cosas cada vez te cuenta más cosas, y más potentes y más curiosas. Y de eso ya haré otro vídeo hablando un poco de la cantidad de cosas que cuenta la gente. Pero bueno, más o menos con esto sería a día de hoy la actualización que tengo de la información que se mueve o que yo puedo percibir y creo que se mueve en los tratamientos que hago en la consulta. Evidentemente esto no es la panacea de nada, como siempre os he dicho, esto es la facilidad que tengo yo de gestionar esta información, y bueno, pues la comparto con vosotros, y como siempre, al que si os resuena bien, y si no resuena, pues en la papelera de reciclaje. Hay gente que trabaja de otras maneras, creo que llega a desencadenar los mismos procesos, pero por otros caminos. El mío es más desde el desencadenamiento de este proceso energético y desde el silencio, y otros pues usan la palabra, otros usan otras cosas, otros usan intermediarios físicos o bioenergéticos o lo que sea para interactuar con el cuerpo energético y con el ser humano. En fin, no hay un solo camino, pero lo que está claro que es que cuanto más tienes en cuenta el ser humano como cuerpo físico, cuerpo energético y alma, más posibilidades tienes de ayudarlo de verdad, tanto a nivel de sanación como a nivel de evolución en conciencia. Porque cuanto más desarrollamos nuestro nivel de conciencia, más despertamos a nuestra conciencia, más nos viene y más percibimos la armonía que somos de verdad. Y eso hace que la mente vaya deshaciendo esas programaciones que tiene, esas distorsiones, y se vaya convirtiendo en un canalizador entre la energía y lo físico, lo energético y lo físico. La mente, digamos, ayuda a crear ayudaría, esa es mi opinión, a crear una realidad concreta, y si la mente está a tu servicio, permitiendo que la energía, la voluntad que tú eres, esa alma, esa energía que somos, llegue hasta este plano, hasta tercera dimensión, estamos trayendo el cielo a la tierra realmente. Eso es traer el cielo a la tierra. Y probablemente la capacidad que tenemos de poder crear en esta dimensión algo muy armonioso, yo creo que cada vez va a ser una realidad más tangible poco a poco, y lo acabaremos, yo creo que nosotros lo veremos. Entonces, bueno, pues para que no se haga este vídeo tampoco muy largo, pues de momento lo voy a parar aquí. Y como siempre os agradezco mucho la atención, deseándoos lo mejor, y como siempre, si os ha servido, estupendo, y si lo que no resuene, ya sabéis como siempre, lo dejáis en stand-by, investigarlo por vuestra cuenta, con otra gente que hace otras cosas, con otras informaciones, crear vuestra propia verdad, vuestra propia burbuja realidad, y ser coherentes con ella y defenderla y pelearla. Venga, nos vemos.